Buenos días y bienvenidos a mi rincón de pensar. Vais a escuchar de fondo música tradicional y popular valenciana, pero es que en Valencia somos así, siempre estamos de fiestas. No sé deciros exactamente qué fiestas es. Vengo a haceros la introducción de un cuchillo cuya caja todos sobradamente conoceréis. Y no es otro que el cuchillo Nieto Lucus, que estos días ya visteis que lo puse en el vídeo del reto de los 3 cuchillos de Quinta, de Viva el MOBA. Cuchillo Nieto Lucus. Os dije desde un principio, en el momento que abrí el canal para trabajar herramientas, que yo ante todo pensaba ser un contador de historias y que, a riesgo de hacerme un poco el turras o el cansino y que hubiera cosas que contara que no fueran del interés de todo el mundo, pues no pasa nada. Quien no le guste coge y apaga el vídeo y se va a otra cosa, y va a contar un poquito el alma de los cuchillos. Este cuchillo tiene un nombre, Lucus, como posteriormente en el vídeo de descripción, un vídeo antiguo que hice ya tiempo y que voy a unir a este, expliqué. Quiere decir bosque sagrado. Lugo, por supuesto, bosque sagrado. Para mí, para mi manera de verlo personalmente, por mis experiencias de vida, si en Galicia, si en Lugo hay un bosque sagrado, ese está en el límite entre León y Galicia, ya en Galicia, y probablemente sería los bosques que rodeaban Ocebreiro. Todos sabemos que los lugares de culto a lo largo de la historia se han levantado sobre otros anteriores, sobre otros anteriores, sobre otros anteriores. Pero en Ocebreiro está el templo románico más antiguo de todo el Camino de Santiago. La iglesia románica más antigua de todo el Camino de Santiago. En Ocebreiro, los franciscanos acogen a los peregrinos con abrazos. Eso siempre se ha dicho, pero con abrazos de verdad. Cuando uno viene caminando desde los Pirineos, o desde Pamplona, o desde Burgos, o desde León, yo siempre recomiendo a todo el que me pregunte y que quiere escuchar que como mínimo, si hay tiempo, se hagan las peregrinaciones como mínimo desde León, para que a uno le dé tiempo a impregnarse, a empaparse un poco del Camino de Santiago y de su magia. Cuando los peregrinos llegan a Ocebreiro, los padres franciscanos y la aldea en general acoge de una forma muy especial a los peregrinos. Por eso para nosotros, para muchos peregrinos, para muchos comenantes, Ocebreiro es un punto muy especial del Camino de Santiago. Acabas de llegar a Galicia, vienes andando desde, nunca mejor dicho, desde Dios sabe dónde, vienes cansado y llegas a ese maravilloso enclave de Lugo. Mirar, a mí me gusta la noche anterior quedarme en una aldea que hay ya en las estribaciones de Galicia, que todavía es de León, que se llama Ruitelán. En Ruitelán hay un pequeño albergue de acogida tradicional, un albergue antiguo de los primeros que se establecieron en el Camino de Santiago. Es un albergue llevado por Juan Carlos y por Luis y por Juan Carlos, donde todavía se acoge a los peregrinos a la manera tradicional, como se llama, de acogida, como se suele decir, es un albergue de acogida tradicional.
levantarte en Ruitelán, empezar a hacer la famosa subida de Ocebreiro, que todo el mundo se pasa días y días hablando. Llega la subida a Ocebreiro, llega la subida a Ocebreiro. Es una cosa que hay que vivirla. La subida es exigente, la subida es poderosa, la subida es fuerte. Hay gente que viene caminando ese día desde Villafranca del Bierzo, lo cual la subida está al final de la etapa y se les hace más dura aún. Otros peregrinos optamos por dormir, pasar la noche a los pies de Ocebreiro y en Ruitelán, y así por la mañana subir fresco. Cuando ya has hecho un buen tramo de subida llegas a la Fava. En la Fava hay una bonita escultura también al antiguo peregrino. Hay también un albergue, hay una capillita. Sigues subiendo más arriba de la Fava, llegas a las escuelas, donde hay, y todo hay que decirlo porque a todos nos gusta almorzar en el campo. Hay un bar en las escuelas, en la aldea de las escuelas o en el núcleo de población llamado Las Escuelas, hay un bar fantástico donde te atienden y nos solemos tomar unos almuerzos pantagruélicos y luego llegas a la maravilla, al sitio bonito, al enclave que has estado, uno de esos enclaves que has estado esperando durante todo el camino, Santa María la Real de Ocebreiro. En Ocebreiro, figuraros si puede ser perfectamente ese bosque sagrado al que dice el nombre de Lugo, que me figuro que originalmente sería, obviamente, un bosque que estaría en el lugar donde hoy está enclavada la ciudad de Lugo, la ciudad amurallada, murallas romanas de Lugo. Por ahí viene otro camino, por ahí viene el primitivo. Estaba diciendo que si hay un bosque que hoy en día puede ser uno de los bosques sagrados e importantes de Lugo, como el propio nombre dice del cuchillo, el nombre del cuchillo, Lucus, bosque sagrado, eso es Santa María la Real de Ocebreiro. Ahí ocurrió un milagro eucarístico. Hay mucha gente que está confundida, hay mucha gente que cree que hay un santo cáliz, un santo grial en Ocebreiro. No, en Ocebreiro lo que ocurrió es un milagro eucarístico, una leyenda que ahora os lo paso a contar. Ocebreiro está en la parte de arriba de la montaña y desde ella se divisan aldeas que hay abajo en los valles. Dicen que había un campesino, un hombre de campo, que todos los días subía a escuchar misa a Ocebreiro, a Santa María la Real. Se ve que había un cura un poco descreído, que ya estaba así un poco cansado, se cuenta, se dice, un poco cansado de tener que hacer o celebrar misa todos los días para una sola persona. Y llegó los tiempos de nieve, los tiempos de frío, y llegó un día en que esa noche había caído una nevada importante, había nevado en condiciones, y entonces el cura descreído, más descreído aún, se puso a oficiar la misa pensando de que ese día, pues, el campesino, el paisano, el hombre de campo, no acudiría a Santa María la Real. Dicen que estaba en el momento de la consagración, cuando se abrió las puertas del templo y apareció el hombre que a duras penas, con un sacrificio muy importante, con una nieve muy alta, no faltó a su cita para escuchar la misa, la Eucaristía. En ese momento dicen que la forma del cuerpo de Jesús, el cáliz, se convirtió en carne de verdad. La hostia consagrada, se convirtió en carne de verdad, y el vino que había en el cáliz se convirtió en sangre de verdad. Y ese es el milagro eucarístico de Ocebreiro, que tanto en la hostia consagrada como en el vino del cáliz se representaron el cuerpo y la sangre de Jesucristo en señal de respeto hacia el esfuerzo que había hecho ese paisano que todos los días
subía a escuchar misa en aquel día tan grande de temporal. Todo esto sucedió para el asombro y para una gran lección ante el ya mencionado cura descreído. Corrió el tiempo y aparecieron por allí, de camino a Santiago, los Reyes Católicos. Habían oído hablar del milagro que había acontecido y decidieron que aquellas reliquias se las tenían que llevar con ellos, que las tenían que llevar para situarlas en la corte, en un lugar más emblemático, más conocido, que no que estuvieran en aquellos cerros, en aquellas montañas. Hay que saber que por aquel entonces el tráfico de reliquias era algo muy importante. Los reyes que tenían reliquias era tener una especie de poder espiritual y físico, ¿de acuerdo? Cuando toda la comitiva de los Reyes Católicos se dispuso a salir de Ocebreiro, las bestias, los caballos, los mulos, todos los animales que llevaba la comitiva se frenaron en seco y por mucho que se les jalearon, por mucho que se les carearon, etcétera, 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 no hubo manera de que las bestias salieran de Ocebreiro. Y entonces los Reyes Católicos llegaron a la conclusión de que era porque se tenían que quedar allí las reliquias y que ellos no eran quien tuvieron esa visión, que era el motivo era que se tenían que quedar allí las reliquias y ellos no eran quien para llevárselas a ninguna parte. Allí siguen expuestas y allí están las tumbas. En un lateral a la derecha de las reliquias están las tumbas del cura descreído y del hombre del campo, del labriego, que aquel día subió, como siempre, pese a un grandísimo esfuerzo, a escuchar la misa. Pero Ocebreiro también es un punto importante porque ese cáliz de ese milagro eucarístico es el que figura en el escudo de Galicia. El cáliz que vemos en el escudo de Galicia precisamente es la representación de aquel milagro eucarístico que ocurrió en Ocebreiro. Y Ocebreiro también es conocido porque durante mucho tiempo hubo allí un sacerdote muy conocido que era Elías Baliña, que fue el propulsor del Camino de Santiago tal y como lo conocemos ahora. Elías Baliña fue un sacerdote que fue el propulsor de las flechas amarillas, junto con su sobrino, que ahora tiene la tienda Griálica, una tienda de recuerdos del Camino de Santiago, justamente enfrente de Santa María la Real de Ocebreiro. José es una persona maravillosa, es una persona encantadora. Siempre que se le pregunta está dispuesto para contestar y explicar cómo fue la aparición de las flechas amarillas y cómo iba con su tío en el cochecito, con los botes de pintura, pues viendo dónde pintaban aquí una flecha y otra para que los peregrinos no se perdieran. Junto con Andrés Muñoz de Navarra, de Logroño, Elías Baliña y Andrés Muñoz fueron los propulsores de las flechas amarillas del camino actual, tal y como lo conocemos hoy en día. Allí, en Santa María la Real, dentro, a la izquierda del altar, está enterrado el padre Elías Baliña. Y fuera, a la puerta de la iglesia, hay un monumento a él, en el que los peregrinos tienen la costumbre de ir dejando piedrecitas. Sin duda, os diré que cuando te levantas de los albergues o del sitio donde has pernoctado en Ocebreiro por las mañanas y ves esos amaneceres con esos mares de nubes sobre todos los valles gallegos y ya sabes que estás en Galicia y ya sabes que Santiago está, entre comillas, a mano, como quien dice, son unos amaneceres espectaculares. Creo que hay cuchillos, sinceramente, que tienen alma. Creo que hay cuchillos que tienen alma. Yo no sé, el diseñador de este cuchillo, si cuando lo hizo llegó a pensar en todo esto que yo estoy contando o simplemente en el bosque sagrado sobre el que se construyó o en el que se construyó la ciudad amurallada de Lugo, por la que, como acabo de decir, viene otro camino, el camino primitivo, el primer
el primer camino que se hizo de peregrinación hacia Santiago de Compostela, pero esa es otra historia. Yo no sé si el diseñador de este cuchillo estaba pensando en todas estas historias, pero yo creo que hoy era interesante contároslas, porque cuando a un cuchillo se le pone un nombre, muchas veces no se sabe hasta qué punto se puede estar representando cosas importantes, cosas profundas, y que a veces los nombres dicen bastante más de lo que pensamos o de lo que en un principio podemos pensar. Mi nieto Lucus tiene madera de boj, tampoco ha sido casualidad elegirlo con cachas de madera de boj. Tiene grabada la fecha en la que llegué por primera vez a Ocebreiro, y no me queda más remedio que deciros que hoy os recomiendo un buen cuchillo y os cuento una historia para que, si alguna vez a lo largo de la vida podéis, no dudéis de ir a ese bosque sagrado que es Ocebreiro, ese monte sagrado rodeado de bosques que es Ocebreiro, y su Santa María la Real de los padres franciscanos. Sin más, os paso a enseñaros el cuchillo con un vídeo antiguo, un vídeo que ya tiene un tiempo, que hice cuando me hice con el cuchillo, nada más conocer la historia de que había un cuchillo con el nombre de Lucus. Nos vemos. Buenas. Pasaba por aquí otra vez para enseñaros otro cuchillo de aire libre, otro cuchillo de bushcraft, y en este caso, como podéis ver, es el Lucus de la casa Miguel Nieto. A ver si soy en este vídeo capaz de explicaros en este poquito tiempo cosas importantes con respecto a este cuchillo. Lucus, ¿por qué? El nombre de Lucus se lo pone su diseñador Carlos, del canal CJ Aventura, porque él es de Lugo. Y Lucus es el nombre que recibía la ciudad de Lugo en épocas de los romanos. De hecho, tiene aquí un guiño muy bonito, no sé si lo veis, que es que en el logo está de manera esquemática, representativa, la ciudad de Lugo. Pero tiene otra parte también muy bonita y muy sentimental este cuchillo, que es que Lucus a la vez significa monte sagrado, bosque sagrado, más que monte sagrado, bosque sagrado. ¿Es una casualidad el nombre? Pues mirad, yo pienso que no, y de hecho aquí os muestro, no sé si lo veréis, si se verá totalmente, que yo me he hecho grabar una cosa muy personal, muy particular, en la pala del cuchillo, en la pala de la hoja, que pone Ocebreiro 3 del 7 del 2021. Esta fue la fecha en la que yo entré por primera vez en Ocebreiro. Si en Lugo hay un bosque sagrado, esos son los bosques que rodean Ocebreiro, de larga tradición peregrina, y donde se encuentra el santuario, el monasterio de Santa María la Real de los hermanos franciscanos, donde se acoge a los peregrinos. La verdad es que se han conjugado todos los parabienes, se han tenido que juntar un gallego y unos manchegos, unos albaceteños, para crear esta maravilla de cuchillo hecha en acero de vanadio. Lo hay también en mi carta, pero lo siento, soy un tipo muy nostálgico y, como no, yo me he comprado la versión en madera de boj,
que es una madera muy típica del norte de España, se da mucho en el norte de España, muy dura, con la que se fabrica todo tipo de herramientas, de garrotes, por su dureza que tiene, una madera de crecimiento lento, muy apretada, muy dura, y que representa muy bien también Galicia, y creo que representa muy bien el cuchillo hecho por el diseñador Carlos del canal CJ Aventura. La funda, pues es a las fundas fantásticas que nos tiene acostumbrados Miguel Nieto, esta casa de cuchillería albaceteña. Se puede portar verticalmente, se puede portar horizontalmente con sus corchetes, ¿vale? Lleva una serie de agujeros para poner el paracord, ¿de acuerdo? Y tiene características como tan importantes que a mí por lo menos me gustan mucho, como que tiene una cremallera o almenado, una dactilera para el agarre de los trabajos finos en esta posición. Tiene otra dactilera aquí, en el ancho de la pala, y tiene otra dactilera aquí para los trabajos en vertical. Las cachas están sujetas con tornillería, o sea que en un momento determinado de estropearse la madera, bien se podría volver a encargar las mismas cachas, o se podrían cambiar por las de micarta, se podría jugar con las cachas. Es de hoja enteriza, full tank que le llaman, tiene dos orificios, todos sabemos lo útiles que pueden llegar a ser, pues para colocar un doble paracord, un doble cordino. Viene él ya con este cordino rojo, ¿vale? Lo que no trae es el asta de ciervo, pero viene él ya con este cordino rojo, porque los separadores, a mí me gusta llamarlos asentadores, son también de color rojo, y la funda va cosida también en color rojo, en este modelo en concreto de madera de boj. Tiene una muesca española, que yo personalmente le agradezco mucho para el posterior afilado del cuchillo cuando sea necesario, porque si no siempre acabas tocando. Tiene un peso de 260 gramos, ya os he dicho que es enterizo, tiene unos 12 centímetros de filo útil, ya sabéis que se mide hasta donde empieza el mango. En total tendrá unos 23 centímetros y medio más o menos, 3,5 de ancho de pala, y lo que para mí es muy importante, de ancho de hoja 5,2. Es afilado a cero, sin ningún tipo de mesa, y está hecho en acero de vanadio. Sin duda, para mí, un gran cuchillo, este que han hecho Carlos CJ diseñándolo para la casa Miguel Nieto. Yo creo que es un todoterreno, en terminología militar, me vais a permitir el guiño, yo diría que este cuchillo es un TOA, un TOA. Transporte oruga acorazado, pues es que es lo primero que me viene a la cabeza si lo tuviera que comparar con cualquier vehículo. Si tuviera que hacer una comparativa de cuchillo y vehículo, lo compararía desde luego totalmente con un TOA. La piel de primerísima calidad, el cuchillo entra perfectamente en la funda. ¿Y qué más os voy a decir? Que os emplazo a las pruebas de campo, y cuando haga el vídeo en el campo, en aire libre, pues os lo enseñaré. Pero desde luego, sobresaliente una vez más para la casa Miguel Nieto, y sobresaliente para Carlos CJ, este Lucus, Lugo, Bosque Sagrado, que yo creo que va a ser una herramienta perfecta para nuestras actividades de aire libre. Me despido como siempre. Sabéis que me gusta cuando os hablo de filos, de hierros, de metales, despedirme
con el famoso lema, la famosa frase de los almogávares de la corona aragonesa: desperta ferro, despertar los hierros. Hasta la próxima. Buenos días. Pues nada, aquí estamos. Al final llegó el último y mítico repechón del Camino de Santiago. La subida a Ocebreiro. Teníamos 4 subidas míticas, una al paso de los Pirineos, otra la cuesta de la Remoña hasta Pan de Trave y las Horcadas de Barcaballo, y una más cortita a la Cruz de Ferro y Ocebreiro. Y aquí estamos. O sea, que cuando superemos el día de hoy habremos cumplido las últimas subidas fuertes del camino. Y aquí vamos. Todos los peregrinos, como dicen en Jaén, en rilera, subiendo y subiendo y subiendo. Ya bajo yo, que bajo yo. La llevo bien, pero...
Buenos días. Saliendo de Ocebreiro. Dicen que mañanitas de niebla, tardes de paseo. Ya veremos si es eso o se convierte en mañanitas de niebla peregrinos que acaban en Madagascar. Ya os iremos contando. Vamos a ver cuánto queda para Santiago. Pues en este no lo dice. Vaya. Venga, seguimos adelante. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Y además, no se ve tampoco ni un carajo. Esto es el Camino de Santiago. Un día te achicharras, otro te ahogas de lluvia y otro no te ves ni la punta de la suela de los zapatos. La magia del camino. Pero que cuando digo nada, es nada, Moisés. ¿Tú qué ves? Nada, ¿No ves nada? en absoluto, O sea que los de la Roda tampoco veis nada. tampoco. Ni los Miguelitos. Bueno, eso se huele, ¿no? No hace falta verlo, ¿verdad? Madre mía. ¡Qué mañanita, señores! Oye, Pollo, ¿eso es el Alto del Pollo? Sí, ¿Sí, Pollo? si mi memoria no me falla, hay un bar y hay un buen bar. ¿Ahí arriba? Sí. Me cago en 10. Ahorita la carretera justamente vamos a salir y el bar está justamente a par de la carretera. Pollo, te apaleo si en el Alto del Pollo no hay un bar, como me estés mintiendo. He dicho que hay un bar, que esté abierto o no. Bueno, venga, que hemos venido para todo el día.